Las batallas de Ypres fueron combates que se libraron durante la Primera Guerra Mundial, en donde la Triple Entente realizó una serie de ofensivas contra el conocido y extinto Imperio Alemán. En este video hablaremos desde la poco conocida Batalla de Flandes, hasta la encarnizada y famosa Batalla de Passchendaele. Hablaremos también de los infames sucesos en los campos de Flandes, la utilización de gases tóxicos hasta las miserables condiciones de la batalla en Passchendaele. Antes de empezar cabe aclarar algo, como todo documental se deberá tomarse con seriedad y respeto, y trataré sí o sí de tener un punto de vista neutral. A esto último me refiero a que el video en donde hablé del Vietcong algunos creyeron de que era un comunista cuando yo solo expliqué el tema de una forma neutral. En fin, sin no más por agregar, empecemos. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán invadió Bélgica. Los líderes alemanes exigieron que el rey Alberto les concediera paso libre a través del país, lo que les permitiría planificar un ataque por la retaguardia a los franceses. El rey se negó a hacerlo porque si bien Bélgica era un país neutral, tenía buenas relaciones con Francia, y como consecuencia, se lanzó el infame Plan Schlieffen para imponer la fuerza a la voluntad militar alemana. Y en el 12 de agosto de 1914 en Aalen, en la provincia flamenca de Limburgo, la caballería alemana Uhlan intentó ganar a espada una posición fuerte, pero el avance alemán avanzó más lentamente de lo que sus líderes militares esperaban. En varios lugares, los invasores creyeron que estaban siendo disparados por civiles y parece probable que la Guardia Civil pudiera haber sido confundida con la población civil, ya que sus uniformes eran a menudo incompletos. Esta es posiblemente la razón por la que fueron ejecutados civiles en represalia en ciudades como Dinant, Aarschot y Lovaina. Hubo otros actos de represalia como el incendio de unas 2000 casas en Lovaina, además de su famosa biblioteca universitaria. La fortaleza de Amberes cayó poco después en octubre de 1914, y las cansadas tropas del ya debilitado ejército belga se retiraron por detrás de la línea del río Isère. Ya en 1914 en el 19 de octubre, entre el 27 y el 29 de octubre de 1914, el ejército belga detuvo varios ataques alemanes inundando la llanura del Isère, mientras que en el sur los británicos y los franceses combatían con gran determinación para impedir un avance alemán en Ypres. Cuando la batalla hubo terminado, los alemanes disponían de un círculo de tierra alta que dominaba la ciudad. Ambos ejércitos se atrincheraron y nació el famoso saliente de Ypres. Cabe mencionar que después de que estallara el conflicto el Plan Schlieffen se implementó, y en 1906 se actualizó. Este plan requería que las tropas alemanas pasaran por Bélgica con el objetivo de rodear a las fuerzas francesas a lo largo de la frontera franco-alemana, y así obtener una rápida victoria. Con Francia ya derrotada, las tropas podrían trasladarse al este para una campaña contra el Imperio ruso. Ya puesta en funcionamiento, las primeras etapas del plan tuvieron un gran éxito durante la batalla de las fronteras, y la causa alemana se vio reforzada por una sorprendente victoria sobre los rusos en la conocida batalla de Tannenberg, a finales de agosto. En Bélgica, los alemanes hicieron retroceder al pequeño ejército belga y derrotaron a los franceses en la batalla de Charleroi, así como en la fuerza expedicionaria británica en Mons. Habiéndose movido hacia el norte, la fuerza expedicionaria británica, dirigido por el mariscal de campo Sir John French, comenzó a llegar cerca de la ciudad belga de Ypres el 14 de octubre. Una ubicación estratégica, Ypres fue el último obstáculo entre los alemanes y los puertos clave del Canal de la Mancha de Calais y Boulogne-sur-Mer. Por el contrario, un avance aliado cerca de la ciudad les permitiría atravesar el terreno relativamente plano de Flandes y amenazar las líneas de suministro alemanas clave. Bajo la dirección del jefe del Estado Mayor Erich von Falkenhayn, las fuerzas alemanas en Flandes comenzaron a atacar desde la costa hasta el sur de Ypres. En el norte, los belgas libraron una batalla desesperada a lo largo del Isère, que finalmente los vio detener a los alemanes después de inundar el área alrededor de Nieuport. Más al sur, el Bef francés fue objeto de un fuerte ataque alrededor y por debajo de Ypres. Golpeando al segundo cuerpo del teniente general Horace Smith Dorrin el 20 de octubre, los alemanes asaltaron el área entre Ypres y Landsmark.
Aunque desesperada, la situación británica cerca de la ciudad mejoró con la llegada del primer cuerpo del general Douglas Haig. El 23 de octubre, la presión sobre el tercer cuerpo británico en el sur aumentó y se vieron obligados a retroceder 2 millas. Se requirió un movimiento similar del cuerpo de caballería del general Edmond Allenby. Muy superado en número y sin suficiente artillería, el Beth sobrevivió debido a su competencia en el fuego de rifle rápido. El disparo de rifles de los veteranos soldados británicos fue tan rápido que a menudo los alemanes creían que se encontraban con ametralladoras. Los intensos ataques alemanes continuaron hasta finales de octubre y los británicos infligieron grandes pérdidas mientras se libraban brutales batallas en pequeños parches de territorio como Polygon Woods al este de Ypres. Aunque resistieron, las fuerzas francesas estaban muy extendidas y solo fueron reforzadas por tropas que llegaban de la India. El resultado fue una victoria crítica para los aliados. La primera batalla de Ypres vio al Beth sostener 7,960 muertos, 29,562 heridos y 17,873 desaparecidos. Al norte, los belgas sufrieron 21.562 bajas durante la campaña. Las pérdidas alemanas por sus esfuerzos en Flandes ascendieron a 19.530 muertos, 83.520 heridos y 31.265 desaparecidos. Muchas de las pérdidas alemanas fueron sufridas por las formaciones de reserva que habían estado compuestas por estudiantes y otros jóvenes. Como resultado, su pérdida fue apodada como la masacre de los inocentes de Ypres. Con la llegada del invierno, ambos bandos comenzaron a excavar y construir los elaborados sistemas de trincheras que caracterizarían el frente durante el resto de la guerra. La defensa aliada en Ypres se aseguró de que la guerra en Occidente no terminara tan rápido como deseaban los alemanes. Tras la derrota alemana en la primera batalla del Marne en septiembre de 1914 y la desintegración del Plan Schlieffen, ambos bandos iniciaron una serie de maniobras de flanqueo en el norte de Francia y Flandes. Mientras los dos lados buscaban una ventaja, se enfrentaron en Picardía, y finalmente, llegando a la costa, el frente occidental se convirtió en una línea continua que se extendía hasta la frontera suiza. En octubre, los alemanes intentaron avanzar en la ciudad de Ypres en Flandes. Esto resultó en la primera batalla de Ypres en la que los aliados mantuvieron un lugar destacado alrededor de Ypres después de una encarnizada lucha. La segunda batalla de Ypres se libró del 22 de abril al 25 de mayo de 1915, durante la Gran Guerra, y vio a los alemanes realizar una ofensiva limitada alrededor de la estratégica ciudad de Ypres en Flandes. Durante el curso de la batalla, los alemanes debutaron con el uso de gas venenoso, tal como se usó en posteriores batallas durante la guerra, en el frente occidental. Esta nueva tecnología proporcionó una ventaja inicial tal como se observa en la imagen. Si el viento soplaba hacia las líneas enemigas, lanzaban el gas y con el viento soplando contra los adversarios hacía que el gas fuera recibido por los británicos o franceses y murieran lentamente ahogados o quemados por los gases tóxicos. Si bien estas armas químicas le otorgaron a los alemanes una gran ventaja inicialmente, finalmente fueron detenidos después de intensos combates. Eso, además de que su método de dispersión era altamente peligrosa, consistía en llevar los gases a los vientos dominantes y abrirlos a mano, lo que resultó en numerosas bajas hacia los alemanes pero también hacia las divisiones francesas, por lo que prácticamente era una arma de doble filo. De igual manera, tampoco los alemanes no habían logrado un gran avance, lograron poner a Ypres al alcance de su artillería. En una ofensiva limitada en Occidente, Alemania había elegido seguir un enfoque del este primero. Falkenhayn comenzó a planificar una operación contra Ypres que comenzaría en abril. Con la intención de ser una ofensiva limitada, buscó desviar la atención de los aliados de los movimientos de tropas hacia el este, y asegurar una posición dominante en Flandes, así como probar una nueva arma, el anteriormente mencionado gas venenoso. Aunque PSS había utilizado gas lacrimógeno contra los rusos en enero en Bolimov, la segunda batalla de Ypres marcaría el debut del gas cloro que era letal.
En preparación para el asalto, las tropas alemanas movieron 5.730 botes de gas de cloro de 90 libras frente a la cordillera de Gravenstafel, que estaba ocupada por las divisiones 45 y 87 francesas. Estas unidades estaban compuestas por tropas territoriales y coloniales de Argelia y Marruecos. No preparadas para un ataque de tal proporción, las tropas francesas comenzaron a retirarse cuando sus camaradas quedaron cegados o colapsaron por asfixia y daño al tejido pulmonar. Como el gas era más denso que el aire, rápidamente llenó las áreas bajas, como las trincheras, lo que obligó a los defensores franceses supervivientes a salir al aire libre donde eran susceptibles al fuego alemán. En poco tiempo soldados franceses murieron por causas relacionadas con el gas. En el futuro, los alemanes entraron en las líneas aliadas, pero su explotación de la brecha se vio frenada por la oscuridad y la falta de reservas. En efecto, acá los aliados lucharon por aguantar los ataques, intentaron improvisar medidas de protección, como cubrirse la boca y la nariz con agua o pañuelos empapados de orina, o máscaras antigas improvisadas, hasta finalmente se vieron obligados a retroceder aunque exigieron un alto precio a los alemanes. Los subsiguientes contraataques británicos durante los 2 días siguientes no lograron retomar Saint-Julien y las unidades comprometidas sufrieron grandes pérdidas. A medida que la lucha se extendía por el saliente hasta la colina 60, Smith-Dorrien llegó a creer que solo una gran contraofensiva podría hacer que los alemanes volvieran a sus posiciones originales. Siguieron los ataques alemanes. Cuando comenzó la retirada el 1 de mayo, los alemanes atacaron nuevamente con gas cerca de la colina 60. Al asaltar las líneas aliadas, se encontraron con una feroz resistencia de los sobrevivientes británicos, incluidos muchos del primer batallón del regimiento de Dorset, y fueron rechazados. Habiendo consolidado su posición, los aliados fueron atacados nuevamente por los alemanes el 8 de mayo, abriendo con un bombardeo de artillería pesada. Los alemanes se movieron contra las divisiones británicas 27 y 28 al sureste de Ypres en Frechenberg Ridge. Al encontrar una gran resistencia, lanzaron una nube de gas el 10 de mayo. Habiendo soportado anteriores ataques con gas, los británicos habían desarrollado nuevas tácticas como bombardeos detrás de la nube para atacar a la infantería alemana que avanzaba. En 6 días de sangrientos y cruentos combates, los alemanes solo pudieron avanzar unos 2.000 metros. Después de una pausa de 11 días, los alemanes reanudaron la batalla lanzando su mayor ataque con gas hasta la fecha en una sección de 4-5 millas del frente. Comenzando antes del amanecer del 24 de mayo, el asalto alemán buscó capturar la zona Bellewaerde Ridge. En 2 días de lucha, los británicos ensangrentaron a los alemanes, pero aún se vieron obligados a ceder otros 1.000 metros de territorio. Después del esfuerzo contra Bellewaerde Ridge, los alemanes pusieron fin a la batalla debido a la falta de suministros y mano de obra. En los combates en Seconde y Ypres, los británicos sufrieron alrededor de 59.275 bajas, mientras que los alemanes soportaron 34.933. Además, los franceses incurrieron en alrededor de 10.000. Aunque los alemanes no habían logrado romper las líneas aliadas, redujeron el saliente de Ypres a unas 3 millas, lo que permitió el bombardeo de la ciudad. Además, habían asegurado gran parte del terreno elevado de la zona. El ataque con gas el primer día de la batalla se convirtió en una de las grandes oportunidades perdidas del conflicto. Si el asalto hubiera sido respaldado con suficientes reservas, podría haber atravesado las líneas aliadas. El uso de gas venenoso había sido una sorpresa táctica para los aliados que condenaron rotundamente su uso como bárbaro e irreprensible. Aunque muchas naciones neutrales estuvieron de acuerdo con esta evaluación y lo vieron como algo revolucionario, no impidió que los aliados desarrollaran sus propias armas de químicas que debutaron en la batalla de Loos en septiembre. La segunda batalla de Ypres también se destaca por ser el compromiso durante el cual el teniente coronel John McCree compuso el famoso poema In Flanders Field. In a foreign field he lay,
Lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays. Tell the world of Passchendaele. El 31 de julio de 1917, el comando del ejército británico lanzó una ofensiva cerca del poblado de Passchendaele, en el norte de Bélgica, contra el Imperio alemán, pero lo que se preveía como una confrontación de pocos días, se volvió en el infierno de 3 meses, con una cifra de muertos que muchos historiadores la calificaron de ser una masacre, contando 585.000 bajas, claro, incluyendo a los soldados que fueron declarados desaparecidos. El enfrentamiento, también conocida como Tercera Batalla de Ypres, terminó tras 90 días de intensos combates de trincheras. Los británicos tuvieron una victoria pírrica no decisiva. En julio de 1917, la Primera Guerra Mundial entraba en su tercer y penúltimo año de intensas batallas y ofensivas, con sonoras masacres en los campos de batalla de Somme y Verdun, norte de Francia, que retumbaban en la moral de las tropas. Pese que en 2 ocasiones intentaron tomar Ypres, tal como dice el dicho, la tercera es la vencida, el objetivo siempre había sido controlar Ypres, con el fin de poder alcanzar la costa y destruir la base de submarinos que los alemanes habían instalado allí, pero como les explicaron anteriormente, los 2 intentos anteriores no habían resultado bien para las tropas británicas. Sin embargo, esta vez, según un reporte del comandante de Reino Unido en Francia, el general Douglas Haig, la victoria que habían conseguido en la localidad belga de Messines un mes antes les había dado suficiente confianza para creer que un tercer intento de tomar Ypres sí sería exitoso, pero como era en un lugar diferente a Flandes se les dificultó, ya que en Passchendaele era diferente la cosa, acá las condiciones eran miserables, y más adelante verán el porqué. A pesar de los éxitos conseguidos por las tropas británicas, canadienses y australianas en las batallas de Arras y Messines, la situación de los aliados de la llamada Triple Entente en el verano de 1917 no era nada agradable. La guerra submarina sin restricciones de los alemanes empezaba a causar estragos en Gran Bretaña, los italianos eran incapaces de lograr un éxito militar contra los austrohúngaros y cada vez necesitaban de más envíos de suministros, el Estado Mayor francés aún se encontraba solventando los crecientes motines de su ejército tras la debacle de la ofensiva de Naiville, y finalmente Rusia se encontraba al borde del colapso, y en plena revolución, incapaz de emprender ninguna operación militar. Había un pequeño resquicio de esperanza para asestar un golpe definitivo hacia las potencias centrales. La reciente entrada de los Estados Unidos en el conflicto del lado de la Triple Entente fue un soplo de aire fresco para las cansadas Francia y Gran Bretaña, pero su presencia no se haría notar hasta luego casi de un año que comenzaran a llegar contingentes masivos de tropas a Francia, por lo que momento los aliados occidentales seguían estando solos. Douglas Haig estaba decidido a lograr un cambio significativo en el frente occidental con la vez, y de nuevo pretendía lanzar una ofensiva a gran escala en la zona de Flandes. Las bases de submarinos desde las que los alemanes lanzaban a sus U-boats se encontraban a unos 50 kilómetros de la línea aliada. Haig pensaba que una ofensiva a gran escala podría romper las líneas alemanas delante de Ypres, ocupar las alturas de la sierra entre Oistruvik y Gelugel, avanzar en dirección norte hacia la costa flamenca y ocupar las bases de Sidrup y Ostende. Si bien la idea sonaba buena, existían varias objeciones al plan de Haig. Primero, acabar con las bases navales de Flandes no acabaría con la guerra submarina, ya que la mayoría de los submarinos partían de puertos en Alemania como Kiel. Segundo, la situación del terreno era comprometedora, las tierras bajas y la destrucción de sistemas de drenaje debido al fuego de artillería desde 1914 habían convertido el terreno en un senagal. Y tercero, debido al propio terreno, los alemanes no basaban su sistema defensivo del sector en líneas de trincheras, sino en fortines de hormigón, que podían resistir el fuego de la artillería y permitían defender el frente con menos soldados, y con un elaborado sistema de alambradas que sin duda alguna verdaderas murallas.
A pesar de estas adversidades y de las críticas de otros altos mandos, Haig estaba resuelto a atacar, quería demostrar que la vez podía ganar la guerra sin la ayuda del ejército estadounidense. Su principal argumento a favor para llevar a cabo la operación era el gran éxito que se había conseguido el mes anterior en Messines, el cual podría repetirse a una mayor escala para romper las líneas alemanas. A pesar de todas las objeciones suscitadas por el dudoso plan, tanto el alto mando británico como el gobierno dieron luz verde a Haig para que iniciara las operaciones. El ataque debía ser lanzado a finales de julio, pues a pesar de estar en verano, los informes meteorológicos auguraban un mes muy lluvioso, con escasos intervalos de un par de semanas sin llover. El plan de Haig era bastante sencillo a priori, un impresionante bombardeo preliminar de 2 semanas debería destrozar las alambradas y los fortines alemanes, seguido del avance de la infantería y de los tanques, que atacarían al norte de Messines, en un frente de 30 kilómetros al noreste de Ypres, entre las localidades de Warneton y Dixmude. Haig seleccionó para la ofensiva al quinto ejército del general Wood, que sería apoyado en su flanco derecho por unidades del segundo ejército de Plumer, que había conducido exitosamente a sus hombres en Messines, y por unidades del primer ejército francés del general Antoine en su flanco izquierdo. Los objetivos para el ataque eran las 3 líneas defensivas enemigas: la línea azul a unos 900 metros de las posiciones británicas, la línea negra, a casi 2 kilómetros, y la línea verde unos 3 kilómetros por delante de las posiciones iniciales. Debían ocuparse las alturas que dominaban ambos flancos del ataque. Las distintas formaciones de unidades saldrían en oleadas cada 4 minutos, protegidas por el fuego de artillería. Se dispusieron más de 100 tanques, y se dejaron en reserva 5 divisiones de caballería, que en la imaginería fantasiosa de Haig, podrían ser utilizadas para aprovechar las brechas abiertas en la línea alemana por la infantería. El 31 de julio fue la fecha ya elegida para lanzar la ofensiva y dar comienzo a la tercera batalla de Ypres, mejor conocida como la batalla de Passchendaele. Los británicos estaban a punto de volver al infierno una vez más. Fueron las 3:50, faltando 10 para las 4 de la madrugada. En las horas previas, la artillería británica intensificó extraordinariamente el bombardeo, avisando a los alemanes del inminente ataque. Cuando las tropas aliadas recibieron finalmente la orden de salir de sus posiciones en la hora señalada, el enemigo les estaba esperando. En su flanco derecho las divisiones británicas del B ejército no tuvieron tanto éxito, con la principal concentración defensiva alemana. Varias unidades de las divisiones 30 y 18 avanzaron varios centenares de metros, ocupando posiciones en Stirling Ridge, Sanctuary Wood y Chateauroux, pero a las 5 de la mañana la artillería alemana comenzó un intenso bombardeo en la zona que frenó todos los avances. La oscuridad además no benefició al ataque, muchas brigadas y batallones se perdieron y al amanecer se encontraban atacando en sectores muy lejanos de los fijados. Las unidades que se fueron aglutinando frente a Gelubel fueron castigadas por la artillería y el fuego de enfilada de las ametralladoras alemanas, y los británicos se quedaron frenados en seco a escasos metros de su objetivo. El ataque había cumplido objetivos, a pesar de haber conseguido ocupar las alturas de Pilken. El fracaso frente a Gelubel impedía completar el avance y la conquista de la carretera de Menin. Para el 2 de agosto la lluvia obligó a frenar cualquier acción en el frente. Para entonces los aliados habían sufrido unas 30.000 bajas, cifra similar a las sufridas por los alemanes, a las que debían sumar además la captura de 6.000 prisioneros. A pesar de los infructuosos ataques del primer día, y de la incesante lluvia que convirtió un terreno ya difícil en intransitable, Haig estaba resuelto a proseguir la ofensiva. Confiaba ciegamente en conseguir una ruptura del frente si seguían presionando en Flandes. Después de esa desastrosa ofensiva, Douglas Haig lo describió de esta forma: el profundo suelo arcilloso, trasgado por las granadas y empapado por la lluvia, se convirtió en una sucesión de grandes lagunas fangosas. Los valles de corrientes enviada se transformaron pronto en largas tiras de barro, intransitables salvo por unas pocas pistas bien definidas, que pasaron a ser blancos favoritos de la artillería enemiga.
Dejar estas pistas, no obstante, era arriesgarse a morir ahogado y, en el curso de los combates siguientes, en varias ocasiones se perdieron así tanto hombres como animales de carga. Durante la primera quincena las órdenes de avance fueron detenidas, ni hombres ni tanque podían avanzar por el infierno enlodazado, incluso los alemanes sufrían de dicho clima, encerrados en sus fortines e incapaces de moverse. Para llevar a cabo el asalto, el plan era llevar a la infantería en un ataque por etapas desde la carretera de Menin, cruzar el canal del Steenbeek hacia el norte y atacar la línea verde alemana, tercera línea defensiva, entre Polygon Wood y la localidad de Landsmark. A las 4:45 horas del 16 de agosto, tras una repentina e intensa cortina de artillería, la infantería británica salió de sus posiciones. La artillería alemana por su parte tardó en ser informada, y su respuesta fue escasa, sin apenas importunar a las avanzadas enemigas. En el área de ataque del segundo cuerpo volvió a repetirse la misma situación que el 10 de agosto. Tras un exitoso avance inicial, los contraataques del enemigo obligaron a los británicos a replegarse antes de quedar copados, y tuvieron que retornar a sus posiciones iniciales. Luego de tantas ofensivas por parte de la división de cuerpos británicos, los alemanes lanzaron varios contraataques que fueron repelidos. Landsmark, Wilhelmshaven fueron capturados. A pesar de estos éxitos, el ataque poco a poco se desarrollaba de manera similar al ataque del 3. En la izquierda las unidades británicas lograron grandes avances más allá del Steenbeek y de Landsmark, pero en la derecha, al sur, todos los avances fueron detenidos frente a los reductos alemanes. Tras 3 días de intensos combates el ataque se detuvo. Durante los últimos días de agosto, y de llevar ataques de menor escala que por lo general fracasaron, debido a que la gran mayoría se quedaban atascados, tanques que no podían avanzar por el lodo y quedaban inservibles y muy susceptibles al fuego de artillería, soldados y caballos que se ahogaban, y otros que quedaban atrapados no podían avanzar, y los ataques combinados con otros ataques no lograban penetrar. Haig ordenó detener los ataques hasta que el tiempo y situación del terreno mejorara. El general Gould, el cual ya estaba cansado de la situación de sus tropas, le hizo ver a Haig que sería ineficaz, por no decir inútil, proseguir con los ataques en el sector. Haig optó por sustituirle al frente de la ofensiva por el general Herbert Plumer, del segundo ejército, el cual estaría a un mando. Plumer ya tenía experiencia, pues ya había llevado a sus hombres a la victoria en una de las mejores acciones del ejército británico en toda la guerra durante la batalla de Messines, ya que era un partidario en realizar ataque en pequeños sectores y después sustituyéndolas por ataques de infantería, la artillería y tanques. Durante las primeras 2 semanas de septiembre Plumer reorganizó a sus tropas y preparó su ataque para capturar definitivamente la meseta de Gelubel. Para ello convenció a Haig de que le fueran enviadas a su frente todas las piezas de artillería media y pesada a su disposición. Las operaciones del primero y cuarto ejército en sus flancos se vieron limitadas. Los alemanes se mostraban extrañados ante la relativa apariencia de tranquilidad que se respiró en el frente durante las primeras semanas de septiembre. En el 31 de agosto la artillería británica había comenzado a hostigar a los alemanes duramente y los distintos objetivos del frente. Unidades del segundo ejército realizaron ataques de tanteo para evaluar la solidez defensiva del enemigo y los mejores puntos para penetrar la línea. Para el 20 de septiembre, cuando se fijó la fecha del ataque, los británicos habían reunido un impresionante tren de artillería, formado por 700 camiones de campaña y más de 500 piezas medianas y pesadas, lo suficiente para llevar a cabo la ofensiva del general Plumer en la madrugada de ese 20 de septiembre. Los hombres del segundo y del quinto ejército se lanzaron desde sus trincheras contra la línea alemana que se encontraba en la carretera de Menin, cubiertos por barreras de artillería móvil, a lo largo de un frente de poco más de 10 kilómetros de ancho. En la media mañana la mayoría de los objetivos de ese día habían sido alcanzados, logrando profundizar casi 1,5 kilómetros en las líneas enemigas. Los alemanes por su parte lanzaron una serie constante de contraataques hasta el anochecer, infructuosos en la mayoría de los casos. El avance no continuó al día siguiente. Plumer estaba resuelto a seguir su plan al pie de la letra, y los hombres deberían afianzar su nueva posición antes de seguir avanzando.
El segundo ejército empezó a expulsar a los defensores alemanes del bosque de Polygon para asegurar el flanco derecho del futuro asalto a la localidad de Passchendaele. Durante días previos los ingenieros construyeron carreteras hasta la nueva línea de frente, y la artillería fue emplazada de nuevo para poder cubrir un nuevo asalto. A las 5:50 del día 26 la artillería lanzó 5 poderosas andanadas tras las cuales británicos, australianos y neozelandeses atacaron a las 3 divisiones alemanas que defendían Polygon Woods. En poco más de una hora la mayoría de los objetivos habían sido alcanzados y los alemanes fueron expulsados del bosque. Por la tarde realizaron contraataques que, pese a abrir pequeñas brechas en las líneas británicas, no consiguieron prosperar. Los ataques meticulosos de Plumer estaban dando sus frutos, y Haig ordenó que la ofensiva hacia Passchendaele prosiguiera. El comandante en jefe se mostraba realmente optimista, consideraba que las líneas alemanas estaban a punto de romper, sus hombres aún estaban por conocer el auténtico infierno de Passchendaele. Los planes llevados a cabo por Plumer con el segundo ejército comenzaban a dar sus frutos. Haig se mostraba realmente contento, veía muy cerca la captura de Passchendaele, y por tanto la consecución de la victoria. Pero sus hombres aún deberían pasar por un último calvario. Además que los alemanes no se mantuvieron a la espera. El 30 de septiembre sorprendieron a los británicos, cuando a las 4 de la mañana, a través de una espesa niebla, la artillería alemana comenzó a hostigar las recién capturadas posiciones británicas en el sector de la carretera de Menin. Una hora después varias brigadas alemanas comenzaron a avanzar a lo largo de un frente de 800 metros. La infantería tanto británica como francesa se vieron sorprendidos, y tuvieron que hacer frente al ataque con sus armas y granadas. Debido a la niebla, la artillería británica no se percató de las bengalas de aviso del frente, por lo que se mantuvo silenciada. Los alemanes consiguieron abrir varias brechas a lo largo de la mañana, sin embargo los británicos contraatacaron rápidamente para recuperar sus huecos a lo largo del día. En el 1 de octubre se repitió la misma situación, con un potente ataque de la artillería alemana seguido de asaltos de su infantería, esta vez centrado sobre Polygon Wood, y de nuevo se repitió el mismo resultado, y al atardecer los asaltos alemanes fueron rechazados. El 4 de octubre los hombres del cuarto ejército alemán se lanzaron para recapturar las posiciones que habían perdido ante los británicos frente a la localidad de Sonnenberg, pero, por pura coincidencia del azar, los aliados lanzaron su propia ofensiva ese día en ese mismo sector, con la intención de completar la captura de la meseta de Gelubelt. A lo largo de un frente de 13 kilómetros, 2 divisiones australianas del primer cuerpo de Lansac avanzaron con su meta puesta en la colina de Brookside, al norte de Polygon Wood. En su avance se encontraron para su sorpresa con las unidades alemanas que habían ocupado posiciones en tierra de nadie. Tras un primer encuentro inesperado los alemanes comenzaron a replegar. Pensaron que sus hombres se estaban replegando del frente, pero se sorprendieron cuando tras ellos aparecieron los soldados australianos, al sudoeste de Passchendaele, que Haig consideraba oportuno explotar. Por esta razón ordenó llevar a cabo un ataque 5 días después, en un frente de 15 kilómetros a la izquierda del saliente, con el fin de asegurar su línea de ataque. Se dispusieron 4 brigadas que deberían realizar su empuje siguiendo la carretera que atravesaba Weatherfields, en dirección a Passchendaele, en una subida constante a lo largo de una serie de estribaciones. 2 días antes de la fecha fijada para el asalto, una fuerte lluvia comenzó a caer de nuevo sobre el campo de batalla, que se prolongó durante 2 noches seguidas. En la noche del 8 al 9, los soldados de las 4 brigadas les separaban de la línea del frente bajo la incesante lluvia y sobre un suelo embarrado que provocó que numerosos batallones se quedaran rezagados. A las 5:20 horas del amanecer del día, cuando comenzó el ataque, muchos de estos batallones aún no habían alcanzado sus posiciones y no participaron en el ataque, dejando numerosos espacios en la línea británica.
Al comienzo de la batalla el tiempo se despejó y la visión mejoró claramente, un gran beneficio para los observadores alemanes. En el flanco izquierdo, la Brigada 146 cruzó el canal Rebik, pero rápidamente se encontró con un potente fuego de las ametralladoras alemanas situadas en los fortines que dominaban las estribaciones. Por si fuera poco, pronto se encontraron con las líneas de alambradas del enemigo, casi intactas a pesar de las devastadoras descargas de artillería. Los soldados se vieron obligados a permanecer resguardados en el barro y en los cráteres. Al atardecer se ordenó detener todos los avances y replegarse a todas las unidades a una posición segura, unos 500 metros por delante de las posiciones iniciales de esa mañana. En total los británicos sufrieron 6.000 bajas en este ataque. Se siguieron haciendo más asaltos. En el suroeste, los dos cuerpos de Landsat tuvieron que hacer frente a un bombardeo de la artillería alemana antes de que comenzara su ataque. Pasadas las 5 de la mañana, la tercera división australiana y la división neozelandesa comenzaron el asalto, logrando alcanzar sus objetivos alrededor del arroyo Rebik. Los soldados ANZAC avanzaban poderosamente, pero sus bajas iban en aumento, y una serie de contraataques alemanes les obligaron a detenerse y asegurar sus posiciones. Mientras, más al norte, los cuerpos y del 5º Ejército 14 avanzaban para cubrir el flanco izquierdo de la batalla. Lo hicieron las unidades ANZAC, pero sufriendo también un altísimo número de bajas. Para cuando el asalto se dio por concluido ese día, los aliados habían sufrido 13.000 bajas, pese al terrible coste, aseguraban el flanco izquierdo para así dar el definitivo golpe sobre Passendale. En la captura, ahora que los dos flancos estaban más o menos asegurados, podía intentarse la captura del pueblo, siendo este el objetivo final de la ofensiva. Además, Haig había insistido a Petain para que éste lanzara una ofensiva de distracción al sur, en el Chemin des Dames, que sería conocida como la Batalla de la Malmaison. Hicieron varios pero pequeños avances que se saldaban con un gran número de bajas, incrementado ahora por el mayor uso que estaban realizando los alemanes del gas mostaza. Las divisiones canadienses lograron inesperadamente romper las líneas alemanas al noroeste de la localidad, asegurándose la captura del terreno alto, necesario para la conquista final. La suerte se puso del lado de los aliados, pues entre el 3 y 5 de noviembre las intermitentes lluvias cesaron de repente, facilitando la preparación del ataque final, que tuvo lugar el 6 de noviembre. En poco más de 3 horas, unidades de la primera y la segunda división canadiense capturaron Passendale. El 10 de noviembre se lanzaría un último ataque sobre las colinas que estaban al norte del pueblo para asegurar la posición, dando así por concluida la batalla de Passendale. Haig se mostró satisfecho. El saliente de Ypres, que se había formado en 1914, había sido por fin reducido, pero los objetivos que el mariscal había marcado estaban muy lejos de ser alcanzados. Ni Zeebrugge ni Ostend habían sido capturados, las líneas alemanas no se habían quebrado, y el fin de la guerra parecía tan lejano como al principio de la ofensiva. El número de bajas sufridas por el ejército británico se estima en unas pero grandes 250.000. Unos 40.000 de esos hombres se declararon como desaparecidos y nunca fueron encontrados, sepultado por el barro de Passendale, en el cual hoy en día los campesinos de la región siguen desenterrando restos de esos soldados. Junto con las bajas sufridas el verano anterior en el Somme, se estima que se perdió toda una generación de jóvenes británicos. Se desconoce el número de bajas sufridas por los defensores alemanes, pero estas debieron ser también extraordinarias, tanto por tan solo avanzar poco, siendo una clara muestra de la sangre desperdiciada y el sinsentido de la guerra. Bien camaradas, hasta aquí termina este largo y laborioso documental, espero de corazón que les haya sido de su agrado. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, síganme en mi página de Facebook, el cual subiré avances de futuros proyectos, avisos, memes, hasta incluso en algún momento haré encuestas en donde podrán elegir qué video les gustaría ver. En fin, me despido, espero hayan tenido un buen inicio de año, nos vemos hasta la próxima, y cuídense.